Ya, yo pensando en el trabajo, vi en internet si están los datos y están los de las 3 cooperativas. ¿Visto? O sea, si ustedes se meten en internet van a poder encontrar ahí lo que les pedí. Que obviamente no todo está en una misma, en un solo sitio, ¿ya? Pero ustedes ahí navegando pueden encontrar. En todo caso, la palabra clave es, por ejemplo, estado financiero de TACOP o estados financieros ORENCOP. Y ahí van a encontrar, ¿ya? Y bueno, ahí está normalmente la historia ¿cómo se llama? De la cooperativa, no en el mismo sitio, a veces está en el mismo sitio, otras veces no, ¿ya? Entonces, para que empiecen a trabajar en eso, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Antes de empezar con las clases, ¿tienen algo que preguntarme de este trabajo? Chicas. No, por ahora no. ¿Sí? Porque como siempre han venido poquitos, ustedes, la Anastasia me preguntó, me parece, o sea, me pidió que subiera la última clase, donde salga bastante el trabajo, y de la planificación estratégica, así que esas están subidas en la plataforma, por si quieren repasar algo de eso, ¿ya? Ya, profe. Ya. Mira, voy a tratar de ver ahora la cosita con ustedes, si lo puedo hacer. ¿Ven ahí una página? Sí, YouTube. ¿Sí? Ya, que es YouTube. Mira, que les quiero mostrar esto yo porque ustedes bueno, ustedes son personas bien jóvenes, ¿cierto? Van a entrar al mundo del trabajo pronto, espero, ¿cierto? Porque ya van a terminar. Y es muy importante que ustedes sepan que ustedes, jóvenes, en esta carrera, en esta época no la van a tener fácil, ¿ya? Entonces van a tener que y más aún que ustedes son mujeres, ¿ah? Entonces van a tener que esforzarse un buen poco, ¿ya? Cuando estoy diciendo yo que van a tener que esforzarse un buen poco, me refiero al mundo del trabajo, ¿ya? Y todo esto es a propósito de todos estos casi 2 años que tenemos ya con la pandemia. La pandemia ha generado muchos problemas no solamente sanitarios, de salud, muchos problemas económicos, muchos problemas financieros a nivel global, no solamente en Chile, sino que en todas partes. Y en especial, muchos problemas en el ámbito del trabajo, ¿ya? Y del trabajo para los jóvenes, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar un poco ahora, a ver si me resulta la cuestión. ¿Ah? Eso un poquito. Muy bien. ¿Se escucha? No, El profe, video no. ¿Se escucha? No. ¿Y ahí? ¿Y ahí se escucha? Tampoco. que creo que tiene que compartir audio también, profesor, pero ahí yo no me manejo, no sé si las chiquillas sabrán Ok. cómo se hace. Sí, salen los 3 puntitos de la barrita. Sí, eso voy a ver. Profe. Tiene que estar compartiendo para poder apretar eso. Profe, está silenciado, parece.
Claro, estaba silenciado. Tienes toda la razón. A ver si tenemos suerte ahora. No, sí, sí. A ver. Y ahí tampoco. No, profe, mire, ahora que está compartiendo pantalla, le tiene que salir una barra de lo que está mostrando. ¿Le sale por algún lado? A ver, voy a ver. Voy a ver. Un poquito. Donde sale su micrófono. Sí, voy a ver ahora. Ya, vamos a hacer eso. Es que tiene que estar compartiendo, profe. ¿Sí? Comparta pantalla. Ahí. Ahí estoy compartiendo la pantalla. ¿Ya? Ya. A usted se le tiene que ver en algún lado una barra cuando pasa el mouse por la pantalla, donde ¿Sí? sale su micrófono. Ahí sale mi micrófono, ¿ya? Pero No, no, si no, yo... ese no. ¿No? No. Tiene que, es de Zoom, no es de la pantalla. Cuando usted comparte pantalla por Zoom, Sí. a usted tiene que salir una barra. Puede ser abajo, siempre sale abajo. Una barra que se asoma. ¿Ya? Ya, ¿La ya, ve? ya, ya. Ahí, espérate, ahí estoy viendo. Tareas. Es una barra verde parecida a la que sale. Sí. Ya. En esa barra, a un costado salen 3 puntitos. Ah, ya, ya. Espérate. No, no se le ve. No, 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 no. No es eso. Espérate, espera un poquito. No. Bueno, mira, Déjeme compartir pantalla, yo le explico. ya. Tiene que dejar de compartir usted para yo compartir. Ya, espera un poquito. Espérate, espérate. O quizás la Jesús podría compartir el video. O si pueden mandar el link y yo Ah, le ya, eso, hagamos eso mejor. por acá por el chat. Sí, sí, eso vamos a hacer mejor. ¿Ya? Ya. Sí. Entonces, esto yo lo tengo por aquí, por el chat, ¿cierto? Pero primero lo voy a copiar. Acá está. Copiar. ¿Ya? No, eso no es. Eso no es. Vamos a sacar. También lo puedo buscar yo si quiere. Sí, no, que te lo quiero enviar. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Oye, es que yo soy muy inmenso para esta cuestión. No, tranquilo. Ya, oye, María Jesús, ¿cuál es tu correo? Te lo voy a mandar ahí mejor, que no sé hacer eso. Bueno, María, María. Ya, punto, espera un poquito, espera. ya. Ahí, ya. María. Punto Díaz. Díaz. ¿Cierto? Díaz. Ah, Ujú. ya lo encontré. Ya. Ya. Y ahí te lo envían. Voy a revisar aquí. Ya. Entonces, vamos a ver acá. Por mientras. Ya.
¿Ver la pantalla? Ahí se ve bien. Ya, Muchas gracias. no se preocupe. Ahí. Ya, dale nomás. La crisis del COVID-19 está teniendo un efecto devastador en todos los sectores sociales y económicos. La Organización Internacional del Trabajo ha elaborado un conjunto de informes para analizar los efectos de la pandemia en varios sectores y las medidas adoptadas para reducir sus efectos. Todas las empresas, con independencia de su tamaño, deben afrontar graves problemas, en particular los sectores de aviación, turismo y hostelería, así como un grave riesgo de disminución de ingresos, aumento de insolvencia y pérdida de puestos de trabajo en determinadas áreas. El mantenimiento de la actividad empresarial será especialmente difícil debido a las restricciones de viaje, el cierre de fronteras y las medidas de cuarentena. En muchos casos, los trabajadores no pueden desplazarse a su lugar de trabajo ni llevar a cabo su actividad profesional, lo cual disminuye sus ingresos, en particular en los casos de empleo informal u ocasional. Además, el COVID-19 está teniendo una amplia repercusión en el mercado laboral en tres aspectos fundamentales. El primero, la cantidad de empleo, tanto en materia de desempleo como de subempleo. El segundo, la calidad de trabajo, esto con respecto a los salarios y al acceso a protección social. Y el tercero y último, habla de... Se escucha, ¿cierto? ¿No? Ahora no. Sí, se escuchaba Jesús. Ahí. Ya sigue nomás, sí. Ahí. los efectos en los grupos especiales más vulnerables, los cuales mencionaremos más adelante. Y bueno, la reducción de la actividad económica, las restricciones en materia de circulación de personas afectan tanto al sector industrial como al de servicios. Según se desprende de datos recientes, el sector terciario, en particular las actividades turísticas, los viajes y el comercio minorista, son especialmente vulnerables. Según un análisis preliminar del Consejo Mundial para el Comercio y Turismo, se prevé una disminución de desplazamientos internacionales de hasta el 25% en el 2020, lo que podría poner en riesgo millones de puestos de trabajo. Como ya sabemos, los estudios realizados durante la pandemia actual muestran evidencia de la afección hacia los trabajadores jóvenes. Por lo mismo, la previsión de la crisis económica hacia este sector ha sido cada vez más acertada. La transición hacia el empleo decente representa un desafío enorme para las personas jóvenes, incluso en tiempos de máxima prosperidad económica. Son 5 las razones por las que los hombres y las mujeres jóvenes se verán particularmente afectados por las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19. La primera se debe a una recesión, la cual afecta más a los trabajadores jóvenes que a los colegas de más edad y experimentados. La experiencia indica que los trabajadores más jóvenes suelen ser los primeros en ver recortadas sus horas de trabajo o ser despedidos. La falta de redes y de experiencia dificultan más la búsqueda de otros trabajos, y la situación puede empujarlos a trabajos con menos protección jurídica y social. La segunda se basa en el hecho de que 3 de cada 4 jóvenes trabajan en la economía informal, en particular en países de ingreso bajo y de ingreso mediano, por lo que sus ahorros son escasos o nulos, de modo que no pueden permitirse quedarse confinados. Tercera, muchos trabajadores jóvenes tienen una forma atípica de empleo, como los trabajos a tiempo parcial, los trabajos temporales o los del sector de las plataformas digitales. Estos trabajos suelen ser mal pagados, tener horarios irregulares, gozar de escasa seguridad en el empleo y de escasa o nula protección social. Cuarta, por lo general las personas jóvenes trabajan en sectores e industrias especialmente afectadas por la pandemia de COVID-19. En 2018 aproximadamente 1 de cada 3 trabajadores jóvenes trabajaba en el sector del comercio al por mayor o al por menor, la hotelería y la restauración, como asistentes en tiendas, cocineros, camareros, etc. Precisamente las actividades comerciales que se prevé serán las más afectadas por la crisis del COVID-19. Y quinta, frente a los demás grupos de edad, el grupo de trabajadores jóvenes es el más amenazado por la automatización. Un reciente estudio de la OIT indica que el tipo de puestos de trabajo que ocupan tienen más probabilidades de automatizarse total o parcialmente. Así pues, la emergencia por el COVID-19 afectó a todos los trabajadores del mundo, y a los trabajadores jóvenes son parte del grupo que más dificultad han tenido para sobrellevar la situación. Gracias por su atención. Ya, chicas, a ver, ¿qué opinan? Oye, yo quise mostrarles esto como para provocarles, porque bueno, las cosas van a empezar a cambiar, o sea, a mejorar, pero lentamente, muy lentamente, ¿ya?
Y claro, o sea, no es el caso de los jóvenes que aparecían acá, que eran personas que no tenían una profesión universitaria, pero esto también se da mucho con profesión universitaria. Entonces, el sentido de que yo les quise mostrar esto, que claro, es de otro país, ¿no es cierto? Y del año pasado. Entonces, todo esto que estamos viendo se agudizó bastante durante este año. Y la idea mía con esto es tocarlas a ustedes en el sentido de que tengan presente que la situación no es que ustedes terminen, reciban su título y al otro día las van a llamar para un trabajo. Eso, bueno, pasa en muy pocas profesiones, ¿ya? En muy pocas profesiones. Y de lo que se trata es que ustedes... ¿para qué muestro esto yo? Porque van a tener que esforzarse, tratar ustedes, ¿no es cierto?, ingeniería en administración de negocios, ingeniería en agronegocio, van a tener que tratar de diferenciarse, ¿no es cierto?, de otras profesiones para poder acceder al mundo del trabajo. Eso, chicas. A ver, por favor, es que yo quería conversar con usted un poco esto que tiene mucho que ver con el ramo, ¿eh? Con el impacto de un imprevisto en las finanzas del mundo y en especial en el empleo. Yanía, ¿tiene alguna opinión sobre esto? No, que es bueno tener un panorama de lo que ocurre y saber de qué forma impactan estas situaciones al mercado laboral para poder prepararse frente a eso. Sí, sí. O sea, esa es la idea que quiero un poco darle yo. Fíjense ustedes que yo cuando tenía la edad de ustedes, que era otra época, ¿cierto? Yo encontré trabajo al tiro y me parece que hasta me llamaron de un trabajo. Pero era porque en esa época había muy poca, en la época de la prehistoria, pero había muy poca gente que salía de la universidad. Entonces eso ha cambiado mucho en el mundo y mucho en Chile, que Chile ya no es un país subdesarrollado, Chile es un país de desarrollo medio. Eso significa que las personas tienen acceso a, a muchas cosas, y entre otras cosas al empleo. O sea, las niñas y niños que tienen su edad, todos hoy día están postulando al trabajo. Antes no era así, ¿no? Hasta hace, ustedes que son mujeres, hasta hace unos 30 años atrás, que no es tanto, personas como ustedes no andaban buscando trabajo, ¿se fijan? ¿Mm? Entonces, lo que yo quiero plantearles con esto es que estudien, se esfuercen. Ustedes, claro, van a terminar una etapa muy importante de su vida, que es recibirse, ¿cierto? Pero desde el día 1 ustedes tienen que empezar a mirar dónde van a trabajar, ¿no? María Jesús, ¿qué opinas tú de todo esto que nos está hablando? Quería preguntarle a qué se refiere, o sea, un ejemplo de diferenciación. ¿Se refiere como a agregar algo más al currículum, como hablar inglés, cosas así, o estudiar alguna Sí, entre otras cosas, o sea, agregarle valor a tu trabajo, ¿ya? Mira, en la época mía, que ya no es, bueno, yo lo hice, ¿no? Pero ya no es tan importante, que, por ejemplo, yo me quería diferenciar y hacía un máster o un magíster, ¿viste? Y ahí me diferenciaba al tiro. Y eso funcionaba hasta hace unos 10 años atrás, por ejemplo. Pero ya no, o sea, porque no es un otro título el que a ti te agrega valor, sino que es que tú sabes más cosas y cosas actuales. Por ejemplo, lo que da mucho valor son los diplomados. ¿Por qué? Porque los diplomados son cursos, claro, después del grado, de posgrado, pero que están orientados hacia una materia determinada y muy actual. ¿Te fijas? En cambio, un máster, yo tengo eso, un magíster, en realidad es un título que a ti te da como, no sé, una firma para algunas cosas, una facha, por así decirlo. Pero que eso no es lo importante es que tú demuestres ante tu empleador y tu empresa que tú tienes experiencia exactamente en la actividad o función que tienes.
¿Ah? Bueno, otra cosa muy importante que la decías tú también, María Jesús, es el inglés. Ustedes tienen que saber sí o sí inglés. ¿Ah? Y eso no es, si ustedes son personas jóvenes, hasta hace 20 años atrás pasar inglés no se tenía que meter a unos, qué sé yo, unos colleges o escuelas que hay en Chile como el Tronc o que eran cuestiones carísimas. Hoy día no, hoy día hay muchos medios, hay medios que, qué sé yo, hasta que son gratis. Hay una cuestión que se llama no sé, el Duolingo, una cosa así, que son cuestiones gratis. Entonces, pero eso requiere mucha disciplina de parte de ustedes. ¿Te fijas? En el sentido de que a veces las cosas, porque están ahí a la mano, uno no las hace, ¿ya? Pero tiene que aprovecharlas. ¿Me entiendes, María Jesús? Sí, sí, profe. Lo he pensado harto, la verdad. Claro. Tienen que, eso es importante que ustedes traten de, a eso me refiero con el diferenciarse. ¿Ah? Es como lo hemos estado viendo en el otro ramo, claro, veíamos eso, ¿no es cierto? Que una persona vende pan, ¿no es cierto? Y en la cual hay como 2 o 3 más que venden pan también. Entonces, para poder vender tiene que agregarle valor a eso. ¿Para qué? Para atraer clientes. Y en este sentido es lo mismo, o sea, ustedes van a ser ingenieros en algún negocio, entonces ustedes para poder acceder a cierto empleo van a tener que tener unas otras atributos, además de este tremendo atributo que les va a dar la universidad, ¿no es cierto?, que tengan este título, pero esto va a depender exclusivamente de ustedes. Y esto que les estoy contando yo no es un tema terrible, ni una mala noticia, ni nada, es que el mundo es así, les tocó un mundo, ¿no es cierto?, eh, que hay muchas oportunidades, pero para aprovechar esas oportunidades hay que buscarlas y hay que prepararse para eso. ¿Me entiendes? ¿Tú, Catalina, estás de acuerdo con lo que estamos hablando con la María Jesús? Sí, totalmente. Sí, de hecho, tengo planeado hacer cosas para poder complementar mejor mi currículum. Ya con la universidad no basta en estos tiempos, porque claro, todo el mundo puede salir de la universidad. Claro, Mm. claro, claro. Este mundo que les tocó, chicas, y no lo estoy diciendo de manera negativa, es un tremendo mundo con muchas oportunidades, ¿cierto? Y lo que pasa es que ahora, a diferencia de antes, para aprovechar esa oportunidad hay que prepararse, ¿no? O sea, hay que estudiar, leer, buscar, ¿no? Y bueno, por eso quería mostrarle yo este video de acerca del empleo y que va a ser complejo en especial para los jóvenes, por todo lo que aparece ahí. Porque para los jóvenes, ¿qué trabajo hay? No solamente para los jóvenes, los empleos son empleos, ¿no es cierto?, en los sectores de la economía que salgo ahí, ¿no es cierto?, en comercio y servicios, trabajos que ya no son estos trabajos que son de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, eso hay mucho menos y cada día va a haber menos, porque hoy incluso se han aprobado leyes en el Parlamento para que se puedan implementar estos trabajos que son por tiempos parciales. Gente que va a querer trabajar mediodía, 3/4 de día o día por medio. ¿Se fijan? Pero quizá ustedes ya nacieron en ese mundo ya, ¿entiendes? Pero a mí por lo menos me sorprende mucho, porque en la época mía y hasta el día de hoy, mis trabajos, en el intercambio de mi trabajo, yo tengo un trabajo de lunes a viernes, pero esos trabajos cada día existen. ¿Ya? Bueno, chicas, yo quería mostrarles esto, ahora vamos a... Perdona, pero es que estaba pensando en vuestro futuro. ¿Ah? Fíjense que yo hago clases en la universidad van a ser 5 años ya. Entonces he visto 4 o 5 años. Entonces he visto a muchas alumnas y alumnos como ustedes que no dan su examen de grado,
algunos se han preparado, otros, vamos a decirlo también, han tenido suerte, ¿cierto? Porque también esto funciona así, también que tú vas pasando por ahí y encontraste un trabajo bueno, muy bueno, hay casos, ¿no es cierto? Varios están trabajando y otros no. ¿Mm? Pero eso va a depender mucho de ustedes. En todo caso, cuando a mí siempre me llaman chicos y ahí cuando puedo ayudar a alguien o tengo algún dato, yo lo doy. ¿Te fijas? Entonces, no pierdan el contacto conmigo para hacer todas estas cosas. ¿Ya? Ya, chicas, vamos a pasar a una materia que se llama... ¿Están viendo una diapo que puse? Sí, profe. Ya. Entonces, mira, capital de trabajo. Y esto tiene mucho que ver con los ratios, ¿ya? A ver, Catalina, ¿qué es para ti el capital de trabajo? Suponte que tienes un negocio, ya que tú hablas de eso, ¿qué será? Pero dime lo que se te ocurra buscar. ¿Qué será capital de trabajo? Como lo que tiene la empresa para poder operar. Sí, exactamente. Exactamente. Es lo que tiene la empresa para poder operar. Pero lo que tiene en cuanto a dinero. ¿Me entiendes? Porque estamos en finanzas, acuérdense que en finanzas el manejo del dinero, estamos en análisis de decisiones financieras. ¿Ya? Y la finanza yo le he enseñado a ustedes que manejo el dinero. Entonces, específicamente en este caso tiene que ver con el dinero que tú tienes para poder operar. ¿Ya? O sea, si tienes un restaurante, ¿no? es el activo corriente que tú tienes para trabajar. ¿Me entiendes? ¿Ya? A eso se refiere. Eso es el capital de trabajo. ¿No? Ya, y vamos a ver qué diferencia hay con otras acepciones. Entonces, fijan ustedes que el capital de trabajo indica la cantidad de recursos con lo que cuenta una empresa para poder seguir trabajando una vez que se paguen todos los pasivos a corto plazo. Miren, síguenme en esto. Acuérdense ustedes que los pasivos a corto plazo, estos pasivos son las deudas que uno tiene a corto plazo. ¿Ya? O deuda en el sentido no que estás moroso, sino que gastos que tienes que hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en el 3 de enero, 3 de enero del 2022, tenemos un restaurante, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que al 31 de enero tenemos que pagar los sueldos, tenemos que pagarle a los proveedores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, el capital de trabajo lo que indica es la cantidad de plata que tiene la empresa para poder seguir operando y para poder pagar todos esos gastos, ¿no? Desde el 2 de enero al 31 de enero. ¿Ya? Es el capital de trabajo. ¿Ya? O sea, en términos técnicos, el capital de trabajo neto se calcula mediante, esto es muy importante, la resta del pasivo corriente al activo corriente. Es decir, eso está, mira, está puesto al revés. O sea, está bien dicho, pero no se van a equivocar. La resta del pasivo corriente al activo, o sea, esto es activo corriente menos pasivo corriente. Activo corriente menos pasivo corriente. ¿Ya? María Jesús, ¿entiende lo que acabo de decir? Sí, profe. Activo corriente, o sea, la plata que tengo, menos pasivo corriente, la deuda que tengo que pagar a corto plazo, eso es el capital de trabajo. Y a ti mismo, María Jesús, pero ¿qué es lo que es el activo corriente dividido por pasivo corriente? No me acuerdo. Pero lo han hecho ustedes, el trabajo que hicieron. ¿Ah? Patrimonio. No, activo corriente dividido por pasivo corriente. Es un ratio. No me acuerdo. Verdad. ¿Cuál es? Activo corriente dividido por pasivo corriente. El clásico. ¿Mm?
¿Cuál será, chicas? Catalina, María Jesús. Era activo corriente dividido en... Dividido por el pasivo corriente. O sea, por cada peso de deuda tengo tanto ¿Liquidez? correo de liquidez. Exactamente. La liquidez. Entonces, ¿se fijan que aquí hay una diferencia? Cuando yo digo activo corriente dividido por pasivo corriente, eso es la liquidez. Eso que yo les he enseñado a ustedes que si la liquidez es 1,04, significa que por cada un peso de deuda que tengo, pasivo corriente, tengo 1,04 de activo corriente. ¿Cierto? Ya. Esa es la liquidez. Pero esto que estamos viendo acá es el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Se entiende, Catalina? Sí, profe, sí entiendo. ¿Ya? ¿Ven que hay una diferencia entre esas dos cosas? Yo esto no lo quise colocar entre los ratios, que este ratio, que es el capital de trabajo, nosotros deberíamos agregarlo a todo ese listado de 8 ratios que tienen ustedes, porque este es bien importante. Yo no lo puse al lado de la liquidez, al lado de o abajo de la liquidez corriente, o abajo de la liquidez ácida, para que no se confundieran ustedes, porque me interesa mucho que ustedes sepan bien que esos son los ratios clásicos. Este otro es un indicador, pero que más, es demasiado corriente, o sea, es demasiado básico, por así decirlo, ¿ya? Es demasiado básico, por eso que ni siquiera se le llama ratio, ¿ah? Es la información básica que una persona que tiene un negocio tiene que saber. O sea, tiene que saber si va a tener plata o no para pagar los gastos que tiene que pagar durante el mes. De eso es saber si va a tener o no el capital de trabajo suficiente para poder operar el negocio, ¿no? Ahora bien, esto es un tema del capital de trabajo, en general, el capital de trabajo se usa mucho a nivel interno de la empresa, o sea, el administrador operativo, o sea, la persona que está ahí todos los días vendiendo o comprando insumos o pagándole a los trabajadores, esa persona se llama administrador operativo. Y este es distinto al que ve las finanzas, que se llama administrador financiero. ¿Ya? Este es el administrador operativo. ¿Ya? Él está viendo siempre, tiene que estar, pero súper al tanto de qué está pasando con el capital de trabajo del negocio. ¿Ya? El capital de trabajo está directamente relacionado con el activo corriente, tal como le estaba diciendo yo recién. Acordémonos que el activo corriente, la caja, ¿no es cierto?, son los inventarios, es la plata que le deben a la empresa, o sea, cuentas por cobrar, entre otros. Corresponde normalmente a la operación de ventas y de gasto del día a día. ¿Ya? Y, a ver, pero antes de eso, al activo corriente, ¿cierto? Y el activo corriente, o sea, el capital de trabajo está muy relacionado con el activo corriente entonces, ¿ya? Ahora bien, para poder operar la empresa requiere de activos, o sea, la empresa siempre va a necesitar este tipo de activos corrientes. La empresa tiene, para poder comprar insumos, contratar mano de obra, pagar flete de eso, para esos gastos, la empresa tiene que tener plata en caja, para eso. En caja, o sea, plata. Y si no la tiene, para pagar las deudas, tiene que liquidar parte del inventario, porque necesita plata. Y si no le alcanza, va a tener que estar llamando por teléfono a la gente que le dé plata para que le paguen, para que le entre plata a la caja. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque todo esto es fundamental para poder hacer los gastos, es decir, los gastos que tiene que hacer la empresa: comprar insumos, contratar mano de obra, pagar flete y otro tipo de cosas. ¿Ya? María Jesús, ¿entiende esto del capital de trabajo? Sí, profe. Ya. Ahora bien, estamos hablando del capital de trabajo, ¿ya? Vamos a hablar ahora del equilibrio patrimonial, ¿ya?
¿Qué significará esto de equilibrio patrimonial? Catalina, ¿se te ocurre alguna palabra? Equilibrio por un lado y patrimonial. ¿Qué se te ocurre a ti que puede hacer eso? Ay, profe, no se me ocurre como un balance. Por ¿No será ahí, como el por ahí. balance? Sí, sí, por ahí. ¿Mm? Un balance, pero de tu patrimonio. ¿Ya? El patrimonio son los recursos propios. Patrimonio son los recursos, o sea, el origen de los recursos del pasivo. ¿Ah? El patrimonio o recursos propios. Es la plata o los recursos que tiene el dueño de una empresa. ¿Ya? Entonces esto que vamos a ver tiene que ver con que eso tiene que tener un equilibrio. ¿Ya? El patrimonio. El patrimonio nosotros tenemos que siempre tener muy claro el concepto de patrimonio. Entonces, para empezar a entender esto, hay que decir que la principal fuente de esto que tenemos acá, el capital de trabajo, ¿cierto? El capital de trabajo es un capital que tenemos que tener para pagar las deudas, ¿ya? La principal fuente de ese capital de trabajo, ¿ya? Son las ventas. O sea, si no vendemos, no vamos a tener suficiente capital de trabajo, ¿no? Esto es súper importante. Ahora construyen también al capital de trabajo otras cuentas que son más, ¿cómo se llama? No son tan corrientes, ¿no es cierto? No es que nosotros cada día tenemos que vender, ¿ya? Cada día, todo el mes, todo el año deberíamos estar vendiendo, ¿ya? ¿Por qué? Para tener capital de trabajo. Pero para el capital de trabajo también influye cuando vendemos, por ejemplo, activos fijos, ¿ya? Por ejemplo, vendemos activos no corrientes. Vendemos, no sé, porque necesitamos plata para el capital de trabajo y no tenemos, entonces ahí tenemos 3 camionetas, no las usamos tanto, entonces hay una de esas 3 camionetas que las vendemos. ¿Para qué? Para convertirla en plata, o sea, para tener capital de trabajo. Ahora bien, pero sí siempre tiene que haber un equilibrio entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. O sea, lo que estamos hablando recién. Esto lo decimos nosotros a propósito de que recién hablamos de que el capital de trabajo son los activos corrientes menos los pasivos corrientes, ¿ya? Bueno, en eso tiene que haber siempre un equilibrio, ¿ya? Equilibrio, ¿qué significa el equilibrio? Que tengamos los suficientes activos corrientes para pagar los pasivos corrientes. Es decir, que tengamos suficiente capital en plata para pagar los gastos que tenemos que hacer. ¿Y cuáles son esos pasivos? Pago a proveedores, a la gente que nos vende insumos, otras deudas que tenemos a corto plazo, por ejemplo. Ahora bien, ya, a ver, una pregunta que le voy a hacer. ¿Se acuerdan ustedes de la liquidez? ¿Ya? La liquidez, que es activo corriente dividido por pasivo corriente. ¿Qué pasa, María Jesús, cuando el pasivo corriente es mayor que el activo corriente? Recuerdo que no había suficiente dinero para cubrir la deuda. Claro, porque es que cuando hay activo corriente, digo pasivo por pasivo corriente, acuérdate que es la liquidez. Entonces, cuando la cifra de la liquidez es menor que 1, quiere decir que la empresa está ilíquida, que no tiene los suficientes activos corrientes para pagar los pasivos corrientes. ¿Te acuerdas de eso, María Jesús? Es ilíquida, ¿cierto? ¿Ya? Porque no hay equilibrio. Entonces, si el pasivo corriente es mayor que el activo, para efectos de capital de trabajo, si el pasivo corriente es mayor que el activo corriente, el administrador tendrá que vender activos fijos, conseguir un aporte de los socios, contraer un crédito. ¿Cierto? ¿Se entiende eso, cierto? Porque la empresa no puede tener un pasivo corriente mayor que el activo corriente. ¿Catalina, se entiende? ¿Catalina? Sí, profe. Se entiende. Ya, Estaba ya. muteado. Ya. Ya.
Bueno, esto era el capital de trabajo. Espero que hayan entendido bien esto ustedes, en la diferencia que hay, porque, mira, tenemos dos cifras, activo corriente y pasivo corriente. Lo que hemos estudiado hasta ahora es que en la liquidez, es decir, activo corriente dividido por pasivo corriente, eso refleja la liquidez de una empresa. Pero activo corriente menos pasivo corriente es el capital de trabajo que tiene una empresa. ¿Ya? Eso era lo que yo les quería explicar con respecto a esto. Ahora bien, acercándonos rápidamente a lo que hemos estado estudiando en la planificación financiera, ¿ah? Capital de trabajo neto, esto lo hemos visto, ¿no? Esto ya se acuerdan que lo vimos en la clase pasada. Para una planificación financiera más realista, se debe obtener, acá con ese cuadrito, ese Excel que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Que la planificación financiera tiene que ser muy realista, tiene que ser con datos reales y datos posibles, ¿ya? Entonces, pero para que eso sea realista, nosotros debemos obtener y proyectar la variación del capital de trabajo y así incorporar a poco a caja libre. Eso lo vamos a ver al tiro. Le voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor, ¿ya? Ya. Estoy yendo atrás para que me entiendan lo que les voy a hablar ahora. ¿Ya? Para refrescar el conocimiento, análisis y la salud financiera de la empresa. Se realizó un ejercicio en que se mostró el balance general y el estado de resultados de la empresa. Eso ya lo hicieron. Se entregaron además los ratios de otras empresas similares. Ya lo hicieron, ¿cierto? O sea, esto no lo hicieron, pero yo sé que ya lo saben ya. Para comparar ratios, ustedes lo compararon entre un año con otro, 2020 con 2019. Esa es la interpretación de los ratios, ya lo hicieron. Pero también el ratio, por ejemplo, de liquidez del DETACOP, ¿cierto? De la María Jesús, se puede comparar con un ratio del ORENCOP. Es decir, se puede comparar la liquidez entonces de DETACOP con la liquidez del ORENCOP. Y eso es un benchmarking. Benchmarking financiero. Benchmarking financiero es cuando yo necesito comparar los datos míos con los datos de otra empresa de la misma industria. Porque acá nosotros las tres cooperativas son de la misma industria, la industria de la cooperativa. Nosotros no podríamos comparar un ratio de liquidez de TACOP con el ratio de la Coca-Cola, ni con el ratio de Watts, de los jugos Watts, ni tampoco con el ratio de una panadería, ¿no es cierto? Porque no son empresas de la misma industria. Acá nosotros tenemos a las tres cooperativas que son de la industria de las cooperativas. ¿Ya? Entonces ustedes ya hicieron esto, ustedes tuvieron la disponibilidad de las fórmulas de los principales ratios financieros, ¿ya? De los 4 ámbitos, tienen 8 fórmulas de ratio, ya lo hicieron. En definitiva, lo que ustedes tratan de saber cómo impacta una política espacial de venta, ¿ya? De esto se trata todo el trabajo que hicieron ustedes antes y el que están haciendo ahora, ¿cierto? Con la planificación financiera. Se fijan que nosotros hemos estado trabajando sobre una Excel en que colocamos ahí que la empresa va a tener un crecimiento de un 10% o de un 5%. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes están tratando de saber ahora es cómo impacta una política expansiva de venta. O sea, cómo va a impactar que nosotros estemos aumentando año a año un 10% las ventas, ¿ya? Pero ese 10% de las ventas iremos a tener una utilidad creciente. Eso es lo que están haciendo ustedes ahora con la planificación financiera, ¿ya? Esto que acabo de explicar, ¿tú estuviste en la clase pasada, María Jesús? No estoy segura. Creo que no. Cuando vimos el cuadro de la planificación financiera, con el escenario normal, el escenario optimista, el escenario pesimista. ¿Estuviste ahí? ¿Y tú, Catalina? Creo que no, profe. ¿No? Tampoco Bueno. recuerdo. Bueno, esas clases están subidas en todo caso, ¿eh? Están los videos, ¿ya?
Ya. Aquí, teniendo claro esto, vamos a volver acá. Aquí está capital de trabajo, es igual a activos corrientes menos pasivos corrientes. Es decir, si todos los activos corrientes que yo tengo, caja, inventario, varios deudores, y por el otro lado tengo gastos en insumos, gastos en pagar a los trabajadores, gastos en pagar flete, ya. Si diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes, la diferencia es positiva, quiere decir que yo tengo un capital de trabajo. Tengo capital de trabajo. ¿Ya? Pero si la diferencia es negativa, quiere decir que estoy súper mal, que yo no tengo capital de trabajo. ¿Ya? Y estas son las exigencias mínimas operativas de un negocio. O sea, un negocio que no tiene capital de trabajo no tiene razón de ser. ¿Me entienden? ¿Ah? Eso es algo que es medio parecido a la liquidez. Porque la liquidez, vamos a asumir que estos activos corrientes dividido por pasivos corrientes, dividido, eso es la liquidez. ¿Cierto? Se fijan que son conceptos más o menos similares, pero no es lo mismo. Porque la liquidez, este capital de trabajo son conceptos operativos. Y el de la liquidez, que activo corriente y dividido por pasivo corriente, es un concepto financiero. Hay un concepto financiero y un concepto operativo. ¿Se entiende, Catalina? Sí, profe. Ya. Supongamos el siguiente caso. Aquí vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos el año 0, un año que puede ser el año 2020, supongamos. No, 2019, supongamos que este año, y este es el año 2020. Entonces acá nosotros tenemos los activos corrientes, que ya sabemos lo que son los activos corrientes, toda la verdad que tenemos, ¿no es cierto? Los pasivos corrientes son los gastos que tenemos que tener. ¿Ya? El capital de trabajo es la resta. Capital de trabajo, activos corrientes menos pasivos corrientes. El capital de trabajo es la resta entre los activos corrientes menos los pasivos corrientes de capital de trabajo. ¿Ya? Y vamos a ver en 2019, en el año 2020, los activos corrientes fueron 100, menos pasivos corrientes 40, capital de trabajo 60. ¿Ya? Tenemos que en el año 2019 tuvimos un capital de trabajo de 50 y en el 2020 tuvimos un capital de trabajo 60. Por lo tanto, esto es lo que yo quería explicar. La variación en el capital de trabajo es de 10. De 10. ¿Ya? 50 comparado con 60 es 10. En el año 2019 no tenemos ningún dato porque tendríamos que tener el dato del año 2018. María Jesús, ¿entiende esta planillita muy básica que estoy mostrando, Catalina? O sea, Sí. María Jesús, ¿y tú, María Jesús, lo entiendes? Sí, profe, es que es lo que hicimos en el trabajo anterior. Vimos Claro. la variación porcentual. Claro, ¿viste? ¿Te acuerdas? ¿Viste que eso es? Esa es la variación del capital de trabajo. Yo les dije que cuando les mostré a ustedes esa Excel, yo les dije que después les iba a explicar bien qué significaba la variación del capital de trabajo. Esta es la variación del capital de trabajo. ¿Ya? Esto explicado de una manera, pero súper didáctica y sencilla. Claro, porque acá nosotros nos vamos a encontrar que para colocar este dato en la Excel, nosotros tenemos que tener en la Excel, saber, ¿no es cierto?, cuál es la suma de todos los activos corrientes de la empresa durante el año 2019 y la suma de todos los pasivos corrientes del año 2019. ¿Ya? Y de ahí nosotros sacamos el capital de trabajo. O sea, nosotros, en definitiva, lo que les quiero decir es que para obtener este dato, la variación del capital de trabajo, tenemos que tener a la vista el balance. El balance de la empresa. Para hacer una planificación financiera, nosotros tenemos que tener a la vista el balance para que nosotros podamos decir
cuáles fueron los activos corrientes, cuáles fueron los pasivos y cuál, por lo tanto, fue el pasivo corriente. ¿Ya? Del año 2019 y de 2020. Tenemos que tener los dos balances y compararlos. Y ahí vamos a sacar estas cifras. Vamos a suponer que acá, en el año 2019, fueron, no sé, 15 millones, menos 10 millones, o sea, capital de trabajo fueron 5 millones. 5 millones. Y acá fueron 8 millones. ¿Ya? 5 millones y 8 millones. O sea, lo que tenemos que colocar en la celda de planificación financiera, tenemos que colocar 3 millones. ¿Se entiende, Catalina? Sí, profe. Ya. Entonces, dado a comentar la exigencia operativa, ¿no es cierto? Esto deberá ser pagado en efectivo. ¿Ya? Aumentaron las exigencias cooperativas. ¿Ya? Porque tenemos un capital de trabajo mayor. ¿No? Es decir, la caja presupuestada para el año 1 debe ajustarse restándole la variación del capital de trabajo. Esta. De esa manera se ajusta. ¿Ya? Finalmente, ya, pero esto lo vamos a ver después porque para explicarles bien esto, María Jesús, esta es la última parte de la planillita cuando se la mostré yo. ¿Ya? De la planilla de la semana pasada. Esto lo vamos a ver y aquí vamos a ver el concepto de flujo de caja libre, ¿ya? Comparado con un flujo de caja. El flujo de caja, acuérdense que se usa en proyectos, ¿cierto? Como en el FEPA que ustedes están haciendo, ¿ya? Pero el flujo de caja libre se usa más en finanzas. Por eso que estamos tratando esto nosotros. ¿Ya? Ya, chicas, entonces nos vemos en 15 minutos. Bueno, profe. ¿Ya? Ya. Voy a dejar acá en pausa. Ok, profe. ¿Ya? Ahí. Ya. Vamos a seguir entonces con la planificación financiera para terminar con ese capítulo, ¿no? Ya. ¿Estaban ustedes en la clase pasada cuando pasé esto o no? Sí, sí me acuerdo de eso. ¿Ah? Yo creo que sí. ¿Ya y tú? Sí, yo también me acuerdo un poco de eso. Ya, ya. Bueno, yo ya les he explicado a ustedes que análisis de decisiones financieras tiene que ver con el futuro, ¿cierto? Ya hemos conversado que cuando uno adopta una decisión sobre cualquier cosa, es algo que adopta una decisión sobre algo que va de más adelante, que va a suceder. Uno no adopta una decisión por algo que ya pasó, porque ya pasó ya, ¿cierto? Y financiera, sabemos que de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Es una decisión que tiene que ver con el manejo del dinero. Eso es una decisión financiera. Adoptar una decisión de cómo voy a manejar el dinero que tengo. No solamente el dinero que tengo, sino que también el que no tengo, que son las deudas. ¿No? Es una decisión financiera. Y en definitiva de lo que estamos hablando en este ramo, ese es el análisis de eso. El análisis de cómo se adopta o no una decisión financiera. ¿Ya? Es decir, una decisión sobre mi finanza en el futuro. Pero tal como he dicho mucho yo, para analizar algo que va a ocurrir en el futuro, yo voy a manejar mi dinero, yo tengo que tener claro cómo estoy hasta hoy día. ¿Cuál es mi situación financiera hoy? ¿Ya? Hoy y en el pasado reciente, o sea, en los últimos 2 a 3 años. ¿Ya? Porque yo no puedo adoptar una decisión financiera por un negocio si yo no tengo idea de cómo me fue a mí en el negocio en los años anteriores. ¿Mm? Entonces, como están viendo ustedes acá en esta planillita, que ahora se la voy a subir,
que esta es la que tiene fórmula, yo cuando me fijo aquí, yo digo que voy a crecer con mis ventas un 10% anual, ¿ya? Yo adopto esa decisión, no le pongo 30%, porque sería un dato menos real, y adopto ni 50, ni tampoco le pongo 5. ¿Por qué yo hice este supuesto de 10%? A ver, ¿por qué creen ustedes que el supuesto que yo tendría para hacer una previsión financiera es de que con la inversión que voy a hacer voy a crecer un 10% anual y no 15? ¿Por qué sería eso, Catalina? ¿Ah? Catalina, no te escucho bien. Em, por, quizás como por la experiencia previa. Claro, exactamente. Pero dicho de una manera más financiera, por la experiencia previa, claro, pero en los resultados anteriores, en cómo fueron las ventas en los años anteriores, es decir, 2020, 2019, 2018, ¿cierto? Si tú tienes los estados de resultados del 2018, 2019 y 2020, acuérdate que los estados de resultados aparecen las ventas. Entonces ahí tú haces un análisis horizontal, compara las ventas del 2018, 2019, 2020, y ahí tú vas a ver si tuviste o no crecimiento de las ventas, y si no tuviste, de qué magnitud fue, ¿no es cierto? Ahí lo vas a ver inmediatamente. Ahora bien, pero ahí no hay que sacar el promedio de eso, sino que acuérdate que acá hay que ser un poco más positivo, por así decirlo, porque esto que estamos haciendo acá es una planificación financiera sobre la base de una inversión que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer una inversión acá de 180 millones. Esa es la inversión, deuda constante. Y nosotros suponemos que con esta inversión, nosotros vamos, ¿para qué hacemos esa inversión? Para tener una utilidad mayor que la que tenemos hoy día, y por lo tanto una rentabilidad mayor. ¿Ya? Nosotros por eso que hacemos esta inversión, es para eso, para ganar más plata, como se dice. ¿Ya? Entonces, por eso hacemos esta inversión de 180 millones, y en base a eso, por la experiencia previa, la experiencia anterior, lo que nos dice el estado de resultados, que a lo mejor el crecimiento de ventas fue de un 2%, por ejemplo, o un 1,8%, un 2,3%, fue con experiencia previa, pero pasa que con la inversión yo aspiro a tener un crecimiento de un 10% anual. ¿Ya? Catalina, ¿se entiende lo que acabo de explicar? Sí, profe, se entiende. ¿Y tú, María Jesús, lo entiendes? María Jesús. La María Jesús dice que está con problemas de audio, parece. Ah, ya está bien. No se preocupe. Ah, de mira, ahí está, mira. Ya. Muy bien. Entonces, y Catalina, entonces, te fijas acá que nosotros, todo esto son supuestos que nosotros nos dimos, o sea, 500 millones, pero todo esto de acá. Nosotros acá dijimos que íbamos a crecer, o sea, íbamos a tener un margen bruto un 45%. Margen bruto, 45% de las ventas. Esto podría ser un 50%. ¿No? Y ahí me cambió. ¿Te fijaste, Catalina? Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Ves tú? Para eso esta la voy a subir hoy día. Para eso sirve esto. Profe, Entonces, ¿qué es GAP? Gasto. gasto, administración y venta. Eso Ah, está ya. acá. Gasto. Estos son mira, los costos de venta, esto que aparece acá, esos son los costos directos. Costos directos, ¿ya? Y los GAP son gastos de administración y venta, esos son los costos. Normalmente se les llama también costos indirectos. ¿Me entiendes? ¿Mm? Esto los gastos, administración y venta, gasto administrativo,
¿ya? Y gasto, no sé, pues el gasto del sueldo del administrador, el sueldo del contador, eh, gastos de venta, publicidad, difusión, etc. Todos esos son gastos indirectos. Y esos son los gastos que se les restan al margen bruto. ¿Me fijan? Nosotros dijimos acá que el GAP iba a ser un 30% de las ventas. Es decir, 150 millones de pesos iban a ser estos gastos. Pero tú podrías haber hecho el supuesto que son un 25% más. ¿Ya? ¿Viste que te cambia todo eso? ¿Ya? Ahora bien, cuando los gastos de administración y venta, cuando son muy altos, normalmente a la empresa la utilidad, digamos, no solamente menor, sino que mucho menor, porque hay empresas, ¿no es cierto?, sobre todo la empresa de servicio, y hay empresas comerciales también, que tienen mucho gasto administrativo, ¿no? Que tienen mucho costo indirecto, y eso afecta mucho a la empresa. Si uno quiere tener una mejor utilidad, nunca se debe castigar los costos directos, porque si tú castigas los costos directos vas a tener menores ventas. ¿Ya? En lo que puede hacer economía es en estos gastos, en los gastos administrativos. ¿Ya? Entonces te fijas que todo esto son supuestos que tú misma te diste. ¿Ah? Vamos a suponer acá que estos impuestos que aparecen acá, tal como lo expliqué el otro día, la clase pasada, estos son impuestos a la renta, que son, acá lo vamos a cambiar, en otros países. ¿Viste? Y a medida que yo voy cambiando esto, son supuestos que tú me diste, te van cambiando todos los datos, por lo tanto, en el futuro próximo, es decir, en los próximos 5 años, te va dando, se va generando una utilidad distinta en cada año. Y tal parece que acá el crecimiento de ventas es muy bueno, el que yo me propuse, porque voy a tener una utilidad creciente. Ahora, esto se podría complejizar mucho porque yo podría decir que voy a tener crecimiento de venta de 10%. Yo no lo hice así para no colocar más difícil esto, pero yo podría decir que el crecimiento de las ventas en los 3 primeros años va a ser un 10%, en el año 4 un 8%, y en el año 5 se va a estabilizar en un 6%. ¿Me entiendes, Catalina? Sí, profe, se entiende todo. Ya. Ya, y aquí está lo que les quería explicar yo, que esto es lo que estaba explicando la clase pasada. Variación del capital de trabajo. Yo le puse 0. También le puse 0 para no complejizar la cosa. Porque yo acabo de tener un balance para el año 2019 y para el año 2020. Voy a tener acá, por lo tanto, unos activos corrientes y unos pasivos corrientes. Si yo en ese estado de resultado, que lo tengo adicional a esto, lo tengo en otra planilla, yo resto del activo corriente y pasivo corriente no determinado, y ahí me va a dar una cantidad de capital de trabajo. Esto va a ser un número. Por ejemplo, va a ser 3.400.000, ¿ya? En el año 1. ¿Ya? Pero yo preferí dejarlo esto en cero, para no colocar tan difícil esto, porque a mí, tal como lo he dicho siempre, a mí lo que me interesa es que usted entienda el concepto de las cosas. ¿Ya? Pero esta variación de capital de trabajo, ¿dónde va? Va acá. Acá nosotros tenemos hasta utilidad y rentabilidad. Y acá está el flujo de caja, el flujo de caja libre. ¿Ya? Y el flujo de caja libre, si tú te fijas, acá a la ganancia ante impuestos, intereses e impuestos, que eso lo tenemos acá, ¿cierto?
Y eso va ahí, ¿ya? Y después, al EBIT, nosotros, ¿de dónde salió esta plata? Es el EBIT, ¿no es cierto? El EBIT, al que nosotros le aplicamos el impuesto a la renta, que está ahí. Y a ese valor le restamos la depreciación y amortización, que está por acá, ahí, y le restamos la variación de capital de trabajo. Sumamos, restamos, dependiendo, porque el capital de trabajo puede cambiar año a año, puede ser positivo o negativo. Y esa cifra la colocamos ahí, pero para no complejizar, yo lo preferí dejar en cero, ¿ya? Y se le resta la variación que haya podido haber en la variación del activo fijo, que esa la dejamos también para no ponerla tan difícil, como parejo, 25 millones. Y de esta manera da este flujo caja libre. ¿Y qué significa este flujo caja libre? Significa que esta es la cantidad que después de haberle pagado a todos, haber pagado no solamente estos gastos, sino que haber pagado el impuesto y todo, esta es la plata que le queda a los accionistas, a los dueños de la empresa, como ganancia a ellos, ¿ya? Y si nosotros sumamos toda esta plata de los 5 años y la traemos a valor presente, nos deja que a esta empresa, con esta inversión, con este supuesto crecimiento de las ventas, con este supuesto de GAP, con esta inversión en activo fijo, con todos esos datos, la Excel arroja que esta empresa, haciendo esa inversión, tendría una utilidad, ¿no es cierto? Un flujo caja libre, por eso se llama libre de la empresa de 450 millones. ¿Mm? Ya. Eso tenemos por un lado. Y caso, rápidamente, este es el caso normal, estos son los datos que nos dimos, y el caso optimista es que nos dimos todos los datos, con lo cual cambia la utilidad y cambia todo. ¿Ya? Y acá nosotros dijimos que íbamos a tener, espera un poquito, acá nosotros íbamos a tener 45 minutos. ¿Eh? Ya. Que nosotros íbamos a tener, a ver, un margen bruto de 45%, ¿ya? Pero acá en el caso optimista vamos a tener 48%. Dijimos que íbamos a tener acá, en el caso normal, un 10% de crecimiento de venta y en el caso optimista un 12% de crecimiento de la venta. En el caso pesimista, un crecimiento de la venta de 3%. ¿Ya? ¿Ya, Catalina? Ya, profe. Ya, vamos a salir de aquí. Porque mira, esto es una cuestión que es bastante, no vamos a decir fome, pero esto no tiene mucha gracia porque en el fondo lo que quiero que tú sepas bien cómo funciona esta planilla, ¿no? Cómo funciona. Entonces, para eso, y esto como te digo, la voy a subir a la plataforma para que ustedes la puedan usar para cuando vayan a hacer una planificación financiera de algún negocio. Eso es lo que hay que usar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver nosotros acá. Vamos a hacer una clase más cortita ahora porque voy más rápido contigo. ¿Ya? Bueno, profe. Ya. Esto me interesa ver ahora. Ya. Esto es ahí. Ah, pero espera. A ver, ¿qué será la gestión financiera internacional? ¿Mm? Gestionar como Dime lo que se te ocurra, dime lo que se te ocurra. gestionar como los comercios, las exportaciones, importaciones, los tratados con otros Claro, países. claro. Mira, es una gestión financiera, pero que tiene que estar absolutamente enfocada en el entorno mundial. ¿Ya?
por ejemplo, la gestión financiera de una, a ver, poner un ejemplo bien exagerado, de un puesto en la feria, no necesita tener mucha información, se vende lechugas, ponte tú, y plátano, no necesita tener mucha información de qué es lo que pasa con el mercado de la lechuga en el mundo, ¿viste? Porque no influye ese nivel. Pero en una empresa más grande, como o sea, una empresa como Forestal Arauco, la compañía manufacturera, la Coca-Cola, Falabella, Ripley, sí tiene que tener una gestión financiera que esté, pero minuto a minuto, sabiendo qué es lo que pasa con los productos que vende en el mercado mundial. Y a eso se refiere esto, ¿ya? Y lo que pasa es que esto ocurre en todas las empresas, pero también ocurre en la de los negocios. Entonces, tal como hemos dicho antes, todas las empresas de negocios están muy expuestas siempre a riesgos, incertidumbre. Riesgos del mundo, e incertidumbre del mundo. O sea, no solamente sanitarios como en la pandemia, sino que acá te voy a dar un ejemplo. Hubo un temporal en Estados Unidos, tremendo, ¿ya? No sé, hubo esos huracanes. Y fue mucho más grave en la zona donde se produce maíz. ¿Me está siguiendo, cierto? Sí. Ya. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, en la zona que está en la frontera cercana a México, se produce mucho maíz, pero hubo un problema climático enorme allá. Lo que significó que para una temporada determinada, la producción de maíz en Estados Unidos, que es el mayor productor de maíz del mundo, bajó enormemente. Bajó, ¿ya? Y tú sabes que cuando la producción de un determinado producto agrícola baja, normalmente el precio sube, porque la demanda es la misma, ¿cierto? Esa ley de oferta y demanda. Y eso impacta mucho en Chile porque el maíz es un commodity. El precio del maíz se fija en la bolsa de Chicago, en Estados Unidos. Al igual que el trigo, al igual que la leche, que son... ¿Tú sabías de eso de los productos commodity? Sí, profe. Claro, ¿viste? Entonces, cuando hay cambios en los precios de estos productos que son commodity, bueno, por poner uno que no es agropecuario, que es el cobre, ¿cierto? Eso, pero impacta a todos quienes producen maíz. Entonces, si el precio del maíz subió por una menor oferta a Estados Unidos, eso se traslada inmediatamente al precio del maíz en Chile. Entonces, esto es un ejemplo de cómo un aspecto financiero, un aspecto productivo, económico, financiero del mundo, influye mucho en la producción de ese medio producto en Chile. Es un riesgo internacional. Incertidumbres también pasa cuando hay, que es distinto, incertidumbre es distinto a riesgo, ¿ya? El riesgo es que tú sabes que te podría pasar, es un riesgo, pero incertidumbre no tienes cómo saber que te va a suceder algo. Entonces ambos, riesgo e incertidumbre, influyen mucho en el desarrollo de la empresa. Por eso que cada una de estas empresas grandes, acá estamos hablando de empresas grandes, que están en la industria mundial, tienen que hacer una muy buena gestión de riesgo. Esto hay en empresas como la Coca-Cola, por ejemplo, o en la CSU, hay un departamento tremendo, ¿no es cierto?, enorme, departamento de gestión de riesgo. Profesionales que trabajan ahí, que están día a día midiendo todo esto, porque influye mucho en el precio de las cosas. Entonces, y eso se hace, ¿por qué se hace gestión de riesgo a todo nivel? Porque eso es importante para evitar el impacto de la amenaza existente. O sea, que las empresas ya están de alguna manera preparadas, ya tienen un escenario B, escenario no solamente A, escenario B y C, para enfrentar esa amenaza existente, que no son debilidades,
Porque las debilidades son internas, estamos hablando de amenaza, de algo externo, de algo internacional. ¿Ya? Entonces, gestión de riesgo lo que hace es diseñando soluciones eficaces para prevenir esta amenaza que podría ocurrir. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Ya. Entonces, aquí ya vamos a empezar a entrar en materia. Uno de los tipos de riesgos que enfrenta una empresa y que tienen que hacer frente son los riesgos, porque acá hay, mira, hay riesgos de distintos tipos. Hay riesgos climáticos, riesgos productivos, riesgos de mercado, son distintos tipos de riesgos los que hay. Y también hay unos riesgos que se llaman riesgos financieros, ¿no? Específicamente, riesgos con apellido, riesgos financieros. Y eso se produce, por ejemplo, cuando hay un riesgo de liquidez en una empresa. Una empresa que podría pasar que la liquidez que tiene esa empresa de 1,04, ¿ya? O sea, activos corrientes y pasivos corrientes, ¿ya? Que esa liquidez de 1,04 es una liquidez que no es muy alta, pero que es positiva, ¿ya? Podría cambiar, podría malograrse, podría bajar, podría hacerse líquida incluso a la empresa, por distintas razones externas, ¿eh? Porque las ventas que está haciendo esa empresa podría ocurrir que la hace con un país de Europa o Norteamérica, la hace con un tipo de cambio determinado. O sea, el tipo de cambio, si tú te acuerdas, se refiere al valor del dólar. Antes de Boris, el dólar está a 830, me parece. No, 800, por ahí. Pero después de Boris, subió hasta casi 880. Ahora creo que está como en 860 por ahí. 860 creo que está el dólar. Les fíjate, entonces, cuando cambia el dólar, cambian totalmente las ventas. Una empresa que importa insumos que los compra en dólar determinado, si ese dólar sube, esa empresa va a tener costos mayores que los que tenía previsto, mucho mayores. O se les cambia el tipo de interés también. Entonces te fijas que estos son riesgos que podrían ocurrir. Y lo que hacen estas personas que están en un departamento de gestión de riesgos es estar, vamos a decir de alguna manera, probando, jugando, qué sé yo, con distintos escenarios. Con escenarios optimistas y escenarios pesimistas tal como los que estábamos viendo recién. ¿Ya? Entonces, el riesgo financiero en definitiva es la probabilidad de que un evento adverso o alguna fluctuación financiera pudiera significar algo negativo para la empresa. ¿Ya? El riesgo financiero hace referencia también a la incertidumbre, no solamente a riesgo financiero, sino que hace referencia también a incertidumbres, ¿ya? Que se producen en el rendimiento de una inversión. Por ejemplo, yo compro acciones en una empresa, las acciones están bastante estables, ¿ya? Me están rindiendo un 10%, que significa que me rinde un 10% que cada 6 meses yo tengo un 10% más del valor que tengo invertido en acciones, ¿ya? Y eso se ve tranquilo, estable, pero podría pasar, ¿cierto? Que haya algún movimiento de ¿cómo se llama? Movimiento financiero en el mundo, que para esa empresa determinada signifique que el valor de la acción por alguna razón bajó. Acá yo te comentaba el otro día que el ejemplo de LATAM antes de la pandemia, LATAM, sus acciones valían, por ejemplo, 500, ¿ya? Pero en pandemia no se vendieron más pasajes, entonces el valor de la acción, de las acciones de LATAM bajaron a 100, imagínense, ¿ya? Y lo que te decía yo también respecto del
ya no era tanto incertidumbre, del riesgo de que salió Boris y el dólar subió, no es porque que Boris, no es por un problema político, que Boris es de aquí, no, nada que ver con eso. Significa que para las personas que toman decisiones, empresas grandes, cuando hay un cambio de un presidente a otro, se produce una situación de inestabilidad del manejo de la plata, ¿no? ¿Te fijas? ¿Me entiendes? Sí, profe. ¿Y por qué? ¿Por qué se genera eso cuando hay cambio de gobierno? ¿Qué? Porque mira, a ver, ¿cómo? Deja usar el adjetivo adecuado. Porque las finanzas en el mundo, el manejo del dinero en el mundo, se hace a través, normalmente, un referente importante que tienes tú son los datos que te entrega la bolsa de comercio mundial. ¿Ah? ¿Ya? Y, no sé, hay indicadores, no sé, el Quick y el Dow Jones, hay varias instituciones, mecanismos que te están diciendo que para una industria determinada y para productos determinados hay una estabilidad en las 20 compras que se hacen. ¿Ya? Entonces, cuando en un país hay un cambio de gobierno, ¿no? Sea positivo, o sea de izquierda, de derecha, sea lo que sea, pues esa estabilidad se hace, por decirlo de alguna manera, inestable. Inestable, porque podría ocurrir que o Kass o Boris, ¿no es cierto?, tomen medidas financieras que afectan a todo el mercado de los productos, al mercado de productos y mercado de insumos, ¿no? Pero es pasajero, es absolutamente, bueno, pasajero cuando no hay un cambio muy grande. Porque en el caso, por ejemplo, de Boris, salió Boris y el dólar subió como hasta 8,80, pero empezaron a pasar los días y el mercado, o sea, los financistas del mercado se dio cuenta de que el que hubiera salido elegido Boris de presidente no iba a reflejar una inestabilidad para el país, inestabilidad económica y financiera. Y el dólar empezó a bajar y empezó a volver al estado, o sea, al valor que tenía antes de la elección. ¿Me entiendes? Sí, profe. Eso. Gracias. ¿Viste? ¿Ya? Ya. Aquí vamos a ver un par de cosas más nomás. En su fondo de cobertura. Mira, vamos a hacer una cosa. Fíjate que me preocupa un poco que estés tú solamente en clase. Pues estás tú sola, ¿cierto? Está la María Jesús, pero Ah, está está con escuchando. problema. No puede hablar. Sí, ya, no está bien. De veras, si me habías dicho eso. Pero ¿sabes qué? Ok, vamos a ver el fondo de cobertura. Espera un poquito, ¿ah? Espera un poquito. Vamos a ver eso. Sí, vamos a ver eso. Esperen para contestar aquí una cosita. Profe, igual la María Jesús, o sea, le habla por el chat. Sí. Sí. De la hora me cuento. Espera un poquito. Sí, estoy respondiendo una llamadita. Ya. Ya, está bien. Estuve acá. Tan. Ya. Ya, entonces mira, a ver, vamos a ir a esta otra cosita. A ver, una de las formas, ya, o sea, tenemos acá que tenemos estos riesgos, ¿no es cierto? Y que hay un departamento de gestión de riesgo acá, ¿cierto? Y el departamento de gestión de riesgo está diseñando soluciones eficaces para prevenir el impacto de posibles amenazas que pudieran haber.
Hablamos de amenaza porque estamos hablando del entorno externo, no de debilidad, externo. Eso que es una amenaza. ¿Ya? Eso hace la gestión de riesgo. Gestión de riesgo y ante todo este tipo de riesgos que podrían ocurrir, riesgo financiero, ¿no es cierto?, e incertidumbre financiera. Entonces, pero ¿cómo lo hacen ellos? ¿Qué es lo que se hace en definitiva? Entonces, una de las formas de enfrentar los riesgos que lo hacen estos departamentos de gestión de riesgos es a través de los fondos de cobertura, que cubren riesgos, lo que corresponde a un conjunto de operaciones dirigidas a anular, que eso es bien difícil, ¿eh?, pero por lo menos reducir el riesgo de un activo pasivo financiero. ¿Ya? ¿Se entiende esto, Catalina? Esto de fondo de cobertura. Un fondo, ¿qué es lo que es un fondo? ¿Mm? Es como, ay, no sé bien, profe, pero como algo que es como una reserva Claro. Muy de una, bien. claro. Sí. Muy bien. Me parece muy bueno lo que me acaba de decir. Sí. ¿Mm? Un fondo de reserva. Y un fondo de reserva, pero vamos, no es un fondo de reserva, pero es que me interesa que lo vea de esa manera para irlo como, ir adecuando, digamos, lo que tú acabas de decir a cómo se produce. Un fondo es como un ítem que hay en una empresa, ¿no es cierto?, para cubrir. Cobertura significa cubrir, ¿ya? Cobertura significa para cubrir. Y cobertura puede ser una cobertura para cubrir riesgos. O sea, una suma de plata, vamos a seguirlo así como lo que te estaba diciendo tú, ¿no es cierto? Como una reserva, ¿no es cierto?, para tenerla disponible ante alguna situación negativa financiera que puede ser. ¿Ya? Eso en general es un fondo de reserva. Pero un fondo de cobertura es similar, pero una otra cosa, porque el fondo de cobertura está dirigido específicamente al riesgo y al riesgo de activos financieros, que podría haber un riesgo en el activo financiero o en el pasivo financiero. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? La operación de cobertura consiste, ¿cómo se hace eso? En la adquisición, compra o la venta de un activo financiero que se encuentre correlacionado con el elemento sobre el que se quiere establecer la cobertura. Dicha adquisición puede ser de acciones, índices, tipo de interés, opciones, futuros, formas. Ya, todo esto lo vamos a explicarlo, ¿no? Pero dime tú, ¿qué significará acciones? Las acciones de la Compañía de Cervecería Unida. ¿Qué es lo que es? ¿Qué será eso? ¿Cómo no lo escuché bien? ¿Qué es lo que son las acciones de una empresa? Ay, no sé cómo definirlo. Pero Pero dime que son se te ocurre. como parte del capital de una empresa Sí, sí, que sí. puede estar. Sí, pero déjalo ahí nomás, está bien. Déjalo en Ya. partes, partes. Mira, una empresa, pero vamos más atrás. La empresa, ¿ya? ¿Quién es el propietario de una empresa? ¿Qué puede ser? Dame un ejemplo. ¿Quién es el propietario de una empresa? Una empresa grande. ¿Mm? ¿Ya? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién es el propietario de una empresa? El Yo- propietario. pero yo digo, por ejemplo, ¿quién es el propietario de la compañía de Cervecería Unida? ¿O quién es? Son los accionistas, ¿no? Claro. ¿Y por qué se llaman accionistas? Porque tienen parte del. Exactamente, porque cada uno de los accionistas son dueños de una parte de la propiedad, o mejor dicho, del valor. Y ahora Ya. pasamos de la propiedad, pasamos al concepto del valor. Son propietarios de una parte del valor de la empresa. Por ejemplo, si la compañía de Cervecería Unida vale su valor son 1.000 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, y hay es el valor de mercado. 1.000 millones de pesos vale la compañía de Cervecería Unida. Y si hay 1.000 accionistas, ¿cierto? Significa que cada accionista
es dueño de 1 millón de pesos de esa empresa. ¿Cierto? ¿No? 1.000 millones, 1.000 accionistas por 1 millón de pesos que cada uno tiene ahí, son 1.000 millones de pesos. Entonces, esa empresa, la compañía Cervecería Unida, tiene 1.000 acciones en que el valor de cada acción es 1 millón de pesos. ¿Entiendes? Sí, profe. Ya. Profe, la María Jesús igual a veces responde por el chat. A ver, A veces intenta claro, exactamente. participar. Ya, pero es un trozo, es una parte. ¿Viste? No es ahorro. ¿Ya? ¿Me entiendes? Es una parte, un trozo, es como una torta. Vamos a suponer que la compañía Cervecería Unida es una tremenda torta, ¿cierto? Y que los dueños de esa torta son los accionistas. ¿Ya? Y de lo que estamos hablando nosotros es el valor de la torta, el valor. El valor de la torta, el valor en plata. ¿Ya? Y si el valor en plata, nosotros son 1.000 millones y tenemos 1.000 accionistas, o sea, 1.000 porciones, 1.000 trozos, ¿ya? Significa que cada uno de esos trozos, que es un accionista, tiene un valor de 1 millón de pesos. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, profe, se entiende súper. Claro, ¿ya? Ya. Entonces, y es el valor de una empresa, ¿ya? Es el valor de una empresa y el valor de la empresa se expresa siempre en acciones, ¿ya? Ahora bien, las acciones, por todo lo que estaba comentando recién yo, el valor que yo decía que de 1.000 pesos cada acción, ese es el valor que es muy inestable, que está cambiando constantemente, ¿ya? No solamente día a día, sino que hora a hora, en el mundo, ¿ya? Ahí es donde yo le explicaba recién que la TAM, sus acciones, cada una de sus acciones tenía un valor de, nos vamos a poner 500 pesos antes de la pandemia, cuando ellos tenían viajeros, pasajeros para todas partes del mundo, y cuando llegó la pandemia no se podía viajar, ¿ya? Las ventas de la TAM se dieron al suelo porque no vendían nada. Entonces se hizo una empresa bastante poco conveniente para los inversionistas. Entonces esa acción que valía 500 pesos bajó a 100 pesos. Imagínate, a 50 pesos al mes después. Y eso significó entonces que el valor de la empresa local bajó enormemente por razones, y este concepto que lo quiero entregar yo, por razones del entorno. No fueron debilidades de la TAM, no, fue un riesgo que ocurrió, que más que riesgo, una incertidumbre, absolutamente inesperado. Bueno, los ejemplos que están con la pandemia son bastante exagerados, pero ocurrió, ¿no? Un restaurante grande que tenía muchas personas que iban a almorzar, a cenar todos los días, de un día para otro no vendieron nunca más ni almuerzo ni cena. ¿Se fijan? Ya. Entonces, lo que yo les quiero indicar acá es que la empresa, ¿no es cierto? El valor de la empresa corresponde al número de acciones por el valor de cada acción. Estaba colocando yo el ejemplo de la compañía Cervecería Unida, ¿no es cierto? Que yo decía que el valor de la compañía Cervecería Unida es 1.000 millones, ¿ya? Y en 1.000 millones porque son 1.000 trozos, como diría María Jesús, ¿cierto? En que cada trozo vale 1 millón de pesos. ¿Y cómo cambia cada cosa? Cuando por razones del entorno, el valor de cada uno de los 1.000 pedazos de esa torta, en vez de costar 1.000 pesos, pasó a costar 500 pesos. 500 pesos. Y no 1.000. Es decir, el valor de la torta cambió de tener un valor de 1.000 millones a solamente 500 millones. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahí la María Jesús le hizo una pregunta en el chat.
Ya. No, es que una empresa, estamos hablando de empresas grandes, estamos hablando de empresas grandes, ¿ya? Pero buena tu pregunta. Estamos hablando de empresas grandes, su valor siempre se expresa en acciones, ¿ya? Pero obviamente, o sea, desde luego, en empresas más chiquititas como un restaurante chico, el valor de la empresa no está en acciones, está en el valor en plata, no sé, el valor de mercado que tiene un restaurante, no sé, puede ser que cueste el valor el valor de mercado de un restaurante es el lugar físico con todas sus mesas, muebles que tiene, y el valor de la patente. Es decir, en definitiva, no sé, un restaurante puede que cueste 120 millones. Eso no está expresado en acciones. Las acciones se expresan cuando esas acciones, ¿no es cierto? ¿Por qué se expresan en acciones? Porque están ¿alguno de ustedes sabe qué es lo que significa el CMF? Chicas, Yo no, profe, no. ¿no? No. ¿Y tú? Porque mira, ahí ustedes van a tener que encontrar los datos con las cooperativas, ¿no? ¿No? El CMF significa la Comisión para el Mercado Financiero, que antes se llamaba la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras. Es un organismo, Comisión para el Mercado Financiero, que es regulador y supervisor financiero chileno. ¿No? Eso es. Entonces, pero yo quiero contestar la pregunta que me está haciendo la... Mira, es que, ¿sabes que a mí me gustaría que ustedes mismas me contestaran esto, chicas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es que a mí me interesa que de ustedes mismas salga la respuesta. Es que me parece muy buena la pregunta que me hace ¿cómo se llama? La María Jesús. ¿Qué pasa cuando una empresa no está bien en acción? ¿Mm? ¿Por qué? O mejor dicho, digámoslo de otra manera. ¿Qué son y para qué sirven las acciones? Catalina. Para que personas externas puedan invertir, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Por ahí va la cosa. Exactamente. Porque es un tipo de información, ¿cierto? Exactamente, también lo está diciendo la María Jesús. ¿Ya? Exactamente, porque para que un inversor un inversor, una persona que quiere invertir, necesita saber transparentemente en qué empresa va a invertir. ¿Me entienden? ¿En qué empresa va a invertir? Y para eso está digamos, toda esta empresa, ¿no es cierto?, del mundo, que están entregando datos constantemente acerca del valor de la empresa, a través de las acciones, ¿no? A través del valor de las acciones. ¿Por qué? Porque las acciones se cotizan en el mercado, se están comprando y vendiendo constantemente. ¿Me entienden? ¿No? Por esa razón, ¿ya? Las acciones es lo que le decía yo antes, o sea, dependiendo del mercado en el que estén, las acciones se están comprando y vendiendo constantemente, lo que significa que su valor, el valor de cada acción, el valor, por ejemplo, de la acción de Parque Arauco, cambia todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque están en el mercado, ¿no? Y se intercambian en la bolsa de valores, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos acá la bolsa de valores que tenemos en Chile, ¿ya? Donde hay me parece como 40 empresas, 40, en que están las principales, ¿no es cierto?, las más conocidas, están todas las del retail. Claro, la de Chile se llama IPSA, que esa es la bolsa de Chile, ¿ya? El IPSA, el índice de precio de acciones.
¿ya? Ahí están las principales 30 o 40 empresas de Chile. Están el retail, Forestal Arauco, las MPC, Sodimac, todas esas empresas, el Agua Andina, Aguas Cordillera, todas esas empresas están en el IPSE. El IPSE está constantemente diciendo el valor de las acciones que tiene cada una de esas empresas. ¿A través de qué? De estas memorias. A esto va esto que le estoy planteando yo. Estas memorias que está entregando una institución que se llama el Comité de Mercado Financiero, que está informando constantemente la situación de cada una de estas 40 empresas que están en el IPSE. ¿Ya? Pero también el Comité de Mercado Financiero, además, fiscaliza a empresas. Fiscaliza a empresas, que no es que le esté publicando sus datos de balance y todo eso, sino que las fiscaliza. Y entre las empresas que fiscaliza están estas 3 cooperativas por las cuales ustedes tienen su trabajo que hacer. ¿Se entiende un poco mejor, chicas? Sí, profe, se entiende. ¿Y tú, María Jesús, se entiende? María Jesús. Ahí está, María Jesús. Ya, eso. Muy bien, ¿ya? Miren, chicas, ¿saben qué? A ver, espérense un poquito. Yo creo que voy a quedar hasta aquí porque yo quiero reforzar bien este tema, porque nosotros ahora vamos a empezar a ver este tema. Los fondos de cobertura se hacen comprando o vendiendo, ¿no es cierto?, un activo financiero. Entonces yo les quiero explicar bien qué son las acciones. Lo único que se me habla es dar una idea general, muy general de qué es lo que son las acciones. Pero también, a propósito de eso, me gustaría explicar los otros fondos de cobertura que hay de acciones, que son las opciones, los futuros, los forwards, ¿ya? Pero yo prefiero eso hacerlo del comienzo de la clase, además que me gustaría que estuviesen, además de ustedes, otros alumnos más, ¿ya? Así que vamos a llegar hasta aquí, chicas. ¿Les parece? Bueno, profe. ¿Ya? Ya. Ya. Ya, niñas. Oye, del trabajo, si ustedes necesitan algo, me preguntan por el correo. No tengo ningún problema en explicarlo. ¿Ya? Ya, profe. Disculpe, profe, ¿cuáles son las fechas de los trabajos de ADF y de Mira, me otro ramo? parece que eran inicialmente como el 13, me parece, de enero. Pero ahí, Ya, pero eso yo, mira, por lo menos voy a dar una semana más. ¿Ya? ya, profe, sí, porque 12, no. claro, mira, ahí le voy a dar una semana más, hasta el 19. ¿Ya? Ya, profe. Y el Gracias. DNA también, por ahí el 20, ponte. Le voy a dar hasta esa semana, pero más no puede ser. ¿Ya? Ya, profe. Ya, Ya, chicas. gracias. Ya, que estén bien. Chao. Igual usted, que tenga Chao, felices chao. fiestas. Igualmente, ustedes también. Chao, chao. Chao, Chao. profe.